Era casi el mediodía del 21 de junio de 2024, en la pequeña y tranquila ciudad de Fordyce, Arkansas. El sol brillaba sobre el estacionamiento del supermercado Mad Butcher, un lugar donde todos se conocían. Hasta que el sonido de los disparos rompió la calma para siempre. Las primeras balas atravesaron los ventanales del frente, haciendo estallar el vidrio en 1000 pedazos. Los clientes dentro del local gritaron y se lanzaron al suelo, buscando refugio detrás de los mostradores, refrigeradores o estanterías. Un hombre entró caminando lentamente. Tenía un shotgun en las manos y una mirada vacía, sin rastro de emoción. Su paso era tranquilo, casi sereno, como si supiera exactamente lo que iba a hacer. Bang, bang, bang. Los pasillos del supermercado se llenaron de eco. Las latas rodaron por el suelo, y los cuerpos empezaron a caer entre los estantes. En cuestión de segundos, un simple día de compras se transformó en una masacre. El pánico se extendió por toda la tienda. Afuera, decenas de llamadas llegaron al 911. Hay un hombre armado disparando en el estacionamiento del Mad Butcher. Necesitamos ayuda, ahora. Lo que estaba ocurriendo en ese pequeño pueblo del sur se convertiría en noticia nacional. Y en una de las escenas más aterradoras del año, las sirenas comenzaron a sonar pocos minutos después del primer disparo. Los agentes del departamento de policía de Fordyce llegaron corriendo, con los chalecos antibalas puestos y las armas listas. Pero el infierno ya estaba desatado. Desde el interior del supermercado aún se escuchaban los gritos. Estoy herido, hay gente en el suelo. Se está moviendo hacia el fondo de la tienda. Uno de los oficiales, Ryan Johnson, corrió hacia la entrada. El vidrio roto crujía bajo sus botas. Y entonces, el sonido seco de una escopeta retumbó. ¡Pam! Una bala le rozó la cara. Otra impactó en su brazo y su costado. Johnson cayó al suelo, sangrando profusamente. Sus compañeros lo arrastraron hacia afuera, cubriéndolo con sus cuerpos. «Sujete, hermano, te tengo», gritó su compañero mientras aplicaba presión sobre la herida. La sangre brotaba entre sus dedos. Por la radio, las voces se mezclaban con el ruido del combate. Oficial herido en el estacionamiento del Mad Butcher. Necesitamos una ambulancia inmediata. El sospechoso sigue disparando dentro del local. El humo se elevaba desde el techo del supermercado. Los autos en el estacionamiento tenían los vidrios destrozados. Y el olor a pólvora flotaba en el aire como una nube invisible. Johnson fue subido a un coche patrulla y llevado de urgencia al hospital. Mientras tanto, otros agentes rodeaban el edificio, preparándose para entrar y enfrentar al tirador. Pero nadie sabía todavía quién era ese hombre, ni por qué había decidido convertir un supermercado en un campo de batalla. Mientras la policía trataba de contener al tirador, las cámaras de seguridad captaban el horror. Dos mujeres se escondían detrás de una estantería, abrazadas, temblando. Una de ellas susurró: «No hagas ruido, por favor, no hagas ruido». El eco de los pasos del atacante resonaba en los pasillos. El sonido de su escopeta recargándose era como el tic-tac de un reloj que contaba los segundos antes del fin. Afuera, los clientes que lograron escapar gritaban desesperados: «Hay gente adentro, todavía hay gente adentro. Llamen a mi hija, no puedo encontrar a mi hija». El aire se llenó de llanto, de sirenas, de confusión. En el estacionamiento, los oficiales intentaban rescatar a los heridos. Una mujer yacía sobre el asfalto, su camisa manchada de rojo. Otro hombre gritaba por ayuda mientras sostenía la mano ensangrentada de su esposa. «Sigue respirando, cariño, por favor». El caos era total. Algunos corrían sin rumbo, otros se quedaban paralizados. Y otros simplemente se arrodillaban, rezando en silencio. De pronto, un nuevo disparo rompió el aire. El tirador seguía dentro, moviéndose entre los pasillos, mientras los policías se acercaban cada vez más al corazón del supermercado. El cuerpo de un oficial se inclinó tras un coche. Su respiración acelerada. Por el micrófono, murmuró: «Tenemos visual del sospechoso. Lleva una camisa verde, está sangrando, pero sigue armado». Los agentes se preparaban para el asalto final. Una decisión equivocada, y cualquiera de ellos podría no volver a casa. Los minutos se volvieron eternos. El tirador seguía dentro del supermercado, moviéndose entre los pasillos como un depredador herido. Los oficiales rodearon el edificio. El aire estaba lleno de tensión y olor a pólvora. «Mantén la posición, no dispares si no tienes visual», gritó el jefe de escuadrón. Un agente,
con la cámara corporal encendida. Se acercó lentamente a la puerta principal. Por el altavoz, la voz del comandante resonó. «Tira el arma, no queremos más muertos». Por un instante, hubo silencio. Luego, se escuchó un disparo seco desde el interior. Los oficiales respondieron con fuego. «Bang, bang, bang». Los cristales explotaron, el humo llenó el aire, y los gritos se mezclaron con el rugido de las armas. El atacante cayó al suelo frente al pasillo de los productos congelados. Aún respiraba, el shotgun a pocos centímetros de su mano. «No se mueva, suelte el arma», gritó uno de los oficiales. El hombre intentó hablar, pero apenas pudo emitir un gemido. Los paramédicos corrieron hacia él, mientras otros agentes aseguraban la zona. Una cámara captó la escena. El cuerpo del atacante cubierto de sangre, los policías jadeando, con los rostros llenos de sudor y miedo. Uno de los oficiales se inclinó junto a él y murmuró: «¿Por qué lo hiciste?». El hombre no respondió. Sus ojos se cerraron lentamente, mientras el ruido de los helicópteros llenaba el cielo. En cuestión de minutos, el tiroteo había terminado. Pero el silencio que siguió fue aún más pesado que los disparos. Con el atacante finalmente bajo custodia, la policía comenzó a reconstruir los hechos. El nombre del responsable apareció en los informes: Travis Joey Percy, de 44 años. Residente de New Edinburgh, Arkansas. Hasta aquel día, Percy era considerado un hombre tranquilo. Había trabajado durante años en una pequeña empresa familiar de jardinería y transporte local. Los vecinos lo describían como callado, algo solitario, pero nunca violento. Nadie imaginaba que estaba a punto de convertirse en el protagonista de una de las tragedias más brutales del estado. Los archivos policiales, sin embargo, contaban otra historia. Percy tenía antecedentes criminales desde 2011, cuando fue arrestado en Nueva York por posesión ilegal de armas de fuego. Aunque el cargo fue reducido, la mancha quedó. Según la investigación, esa mañana del 21 de junio de 2024, Percy salió de su casa armado con una escopeta y una pistola corta, ambas cargadas y con munición adicional. Nadie sabe qué lo llevó a hacerlo. No dejó nota, no llamó a nadie, ni mostró señales previas de intención suicida o homicida. Los investigadores descubrieron que no conocía a ninguna de las víctimas. No existía disputa, deuda, ni vínculo alguno entre él y los empleados del supermercado. Era un ataque sin sentido. Un estallido de violencia que nadie vio venir. En la escena del crimen, los peritos hallaron docenas de casquillos, fragmentos de vidrio y rastros de sangre que contaban una historia de pánico absoluto. El tiroteo duró menos de 3 minutos, pero bastaron para dejar 4 muertos y 11 heridos, incluyendo 2 oficiales de policía. El sheriff del condado, con el rostro cansado, lo resumió con una frase que estremeció al país. En menos de 180 segundos, un hombre destruyó una comunidad entera. 13 meses después del tiroteo, el caso Estado de Arkansas contra Travis Joey Percy llegó a los tribunales. El país entero seguía la noticia. Las imágenes del supermercado, las grabaciones de las cámaras corporales y los gritos de las víctimas se convirtieron en pruebas que nadie podía olvidar. Percy entró a la sala con el rostro pálido, las manos esposadas y una mirada vacía. Su cabello, antes negro, se había vuelto gris durante los meses en prisión. El fiscal leyó los cargos. 4 asesinatos en primer grado, 11 intentos de homicidio, posesión ilegal de armas. La voz del juez resonó. ¿Cómo se declara el acusado? Por un instante, el silencio llenó la sala. Luego, Percy murmuró: culpable. Nadie esperaba esa respuesta. Durante más de un año había negado todo, alegando confusión y estrés mental. Pero ahora, frente a las familias de las víctimas, bajó la cabeza y aceptó su destino. Una madre se levantó entre el público y gritó: «Mataste a mi hijo, a mi bebé». Los guardias tuvieron que contenerla. Otros familiares lloraban en silencio, abrazándose unos a otros. El juez dictó sentencia: 4 cadenas perpetuas consecutivas y 225 años adicionales por los intentos de homicidio. La corte también aprobó la petición de las familias de evitar la pena de muerte, buscando cerrar el ciclo sin más derramamiento de sangre. En su última declaración, Percy dijo con voz temblorosa: «No puedo explicar lo que hice. No hay palabras. Solo espero que algún día puedan perdonarme, aunque yo nunca podré hacerlo». Fue trasladado a la prisión de máxima seguridad Wagner Supermax Unit,
donde pasará el resto de su vida entre muros de concreto y silencio. El caso de Travis Joey Percy dejó una cicatriz profunda en la pequeña comunidad de Fordyce. Durante meses, el supermercado Mad Butcher permaneció cerrado. Las flores y las velas cubrían su entrada, convertida en un altar improvisado, para recordar a las víctimas de aquella mañana trágica. Las familias intentaron seguir adelante, pero cada aniversario del 21 de junio trae de vuelta el mismo dolor. La misma pregunta que aún no tiene respuesta. ¿Por qué lo hizo? Los expertos en criminología calificaron el ataque como una erupción de rabia contenida. Un ejemplo más del problema creciente de la violencia armada en Estados Unidos. Un recordatorio de que incluso el lugar más cotidiano, un supermercado, una escuela, una iglesia, puede transformarse en una pesadilla en cuestión de segundos. Los agentes que sobrevivieron al tiroteo todavía llevan las marcas del día. El oficial Johnson, quien casi pierde la vida, declaró meses después: ese día cambió todo, ya no pienso igual cuando escucho un golpe. Ya no siento que el silencio sea paz. Hoy, Percy cumple su condena en la prisión de máxima seguridad de Arkansas. Lejos del ruido del mundo, rodeado solo por paredes grises y su propia culpa. El narrador cierra el caso con una voz serena pero firme. No hay explicación suficiente para la violencia, pero sí una lección que no debemos olvidar. La vida puede romperse en un solo instante. Y a veces, no hay segundas oportunidades. Pantalla negra. El logo del canal aparece lentamente. Y una última frase queda suspendida en el aire. Gracias por ver este caso. No olvides dejar tu opinión en los comentarios. Y suscribirte a CS Cámara para conocer más historias reales de la policía estadounidense.